Buenos días, hermanos. Uno de los mejores maestros que tuve en la escuela secundaria era una mujer soltera de 70 años de edad. Era de estatura diminutiva, con cara arrugada de anciana. Fue mi maestra de matemática. La señorita Ames no era muy simpática, ni muy amistosa, pero le apasionaba de enseñar a sus estudiantes su área de especialidad. De ella aprendí la necesidad de conocer matemática en la vida cotidiana. Nunca me voy a olvidar de ella. Por lo menos hoy puedo conciliar mi chequera. Señorita Ames fue una excelente maestra. En mis años en la docencia he notado que algunas de las cualidades de un buen maestro son estar dispuesto a aprender, transmitir su pasión por el aprendizaje, poseer el don de la palabra, contar con buenas reservas de paciencia. Es una persona entusiasta, entregada, posee entereza y autoridad. Es humilde, valora y estimula la creatividad. Y más que todo tiene una pasión por la vida y el aprendizaje de sus estudiantes. Temprano en mi experiencia cristiana me di cuenta que todos los hijos de Dios debemos ser buenos maestros. Y supe que la iglesia es más que un edificio. Entre muchos propósitos también es una escuela. Es una comunidad relacional. Y Dios desea que cada creyente sea un miembro activo de la iglesia local, el cuerpo local o familia de creyentes. Y los creyentes deben cuidarse mutuamente unos a otros. Y en consecuencia se edifican unos a otros en Cristo. Una y otra vez, los escritores del Nuevo Testamento exhortan a los creyentes a dedicarse a actividades específicas que permiten al cuerpo de Cristo funcionar y crecer espiritualmente. Y con frecuencia usan una palabra única para describir este proceso mutuo y recíproco. Y la palabra o frase es uno a otro. Se pueden agrupar por varios significados, resultando aproximadamente unas 12 acciones que los cristianos debemos ejecutar uno a otros para ayudar a edificar el cuerpo de Cristo. Y la actividad recíproca que vamos a ver en esta ocasión se encuentra en la carta a los Colosenses. Colosenses capítulo 3. Versículos 16 y 17. Colosenses 3, 16 y 17. Que dice así: la palabra de Cristo habita en vosotros en abundancia y en toda sabiduría, enseñándonos y exhortándonos los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia, cantando en vuestros corazones el Señor. Y todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de ti. Ahí está, enseñándoos los unos a los otros. Si usted es un verdadero creyente, también es un maestro.
En la vida todos somos maestros. Los casados enseñan el uno al otro. Los padres son maestros de sus hijos. Enseñan a sus hijos. Los jóvenes enseñan a sus amistades. Los abuelitos enseñamos a nuestros nietos. Es cierto que hay personas que tienen una habilidad de enseñanza única, que sobresalen. Hace años me tocó varios maestros que por su excelencia en la docencia me dieron una educación excelente, bíblica, teológica. Es un gran privilegio ser maestro, pero una gran responsabilidad. Santiago dice que el maestro tendrá mayor condenación si no cumple con esa responsabilidad. Dichoso el maestro cuyo texto principal es la Biblia. Para poder enseñar la Biblia hay que conocerla. Primera Timoteo 3:2 dice que usted y yo tenemos que ser aptos para enseñar. En otras palabras, ser alguien que se siente cómodo en cualquier parte de la Biblia. Es poder comunicar eficazmente las verdades de la Biblia a los demás. Tiene la habilidad de instruir y comunicar claramente las doctrinas de la fe y las verdades de la Biblia. Y luego aplicar estas verdades a la vida cotidiana. Usted dice quizás que nunca ha tenido la oportunidad para recibir enseñanza bíblica. Pues hay buenas noticias. En el seminario CETECA hay una variedad de programas disponibles para usted a bajo costo. Doy gracias al Señor que varios aquí en la congregación ya están aprovechando de esta enseñanza. ¿Y qué de los cursos gratis en el internet? En el boletín al final encontrarán varios de los links para poder estudiar la Biblia por este medio. Ahora necesito una lupa para ver eso en el boletín. Lamento mucho, pero ahí están. El contexto para el mensaje del día de hoy está en Colosenses capítulo 3, del versículo 1 al 16. En este contexto encontramos 15 exhortaciones del Señor que reflejan la nueva vida que gozamos en Él. Y en este contexto están los dos versículos que vamos a ver en esta ocasión. Veamos estos versículos por partes. Primero tenemos la exhortación. La palabra de Cristo habite en vosotros en abundancia. Ahora la palabra de Cristo solo aparece aquí en toda la Biblia, esta frase. Y se refiere a las enseñanzas de Jesús en los evangelios y la aplicación a la vida de estas enseñanzas en las epístolas por los apóstoles. Habla de las enseñanzas de Cristo y las enseñanzas acerca de Él. Es que toda la Biblia habla del Señor. Todas las escrituras apuntan hacia Él. Y Pablo usa esta frase porque está enfatizando la supremacia de Jesús a toda la iglesia, a una iglesia en Colosas, plagada por falsos maestros que negaron a Cristo su lugar legítimo. Él es número uno. Él debe tener la preeminencia. Recordemos que el Señor Jesús dijo en Juan 15:3, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El mejor baño, la mejor limpieza a la que usted puede someter su corazón es una inmersión a la palabra de Cristo.
Esta mañana abrió su Biblia. Le he mencionado, en nuestra casa, si no hay Biblia abierta, no hay desayuno. Punto. ¿Y cuál es el lugar que debe tener la palabra de Cristo? Vean conmigo. Dice el texto que la palabra, ¿qué? Habite en vosotros. Habitar implica vivir en las Escrituras para que ellas viven en uno. Ahora yo puedo visitar a su casa y darme un recorrido por todas las habitaciones, si me permite. Pero yo no vivo allí. Por otro lado, vivir en mi casa significa que es el lugar donde estoy cómodo. Estoy bien familiarizado con mi casa. Es donde busco refugio y descanso. Todo lo que está implícito en el concepto de morar en su hogar debe ser cierto de mi morada en la palabra de Cristo y la palabra que mora en mí. Esto quiere decir que la palabra de Cristo debe sentirse cómoda en mi casa, que ella lleve las riendas de mi vida, que ella sea el manual de mi vida, que habitemos en ella. Ahora, ¿cómo debemos habitar la palabra de Cristo? ¿Cómo debe habitar la palabra de Cristo? Con abundancia, dice el texto. Esto implica la plenitud y la integridad de la palabra de Dios para toda la vida. Es que cuando llegamos a la Biblia, llegamos a un tesoro inagotable. La Biblia es como un universo. Mientras más los astrónomos miren hacia el espacio, más se sienten abrumados por lo que ven. Hay miles de millones de galaxias que contienen miles de millones de estrellas, y cuanto más profundizamos en la Biblia, más descubrimos cuán poco de ella entendemos y cuánto de ella hay que todavía entender. Creo que parte de nuestra tarea en el cielo será seguir estudiando este maravilloso libro. Ahora, ¿con qué propósito? La habitación de la palabra de Cristo. Y Pablo enumera 3 propósitos específicos porque la palabra de Cristo debe habitar en la vida de un creyente. Los 2 primeros propósitos se observan juntos: enseñanza y amonestación. Cuando la palabra de Cristo habita en nosotros, vamos a querer enseñar y amonestar unos a otros a través de la palabra. Enseñar se refiere a la comunicación de los preceptos bíblicos. Amonestar significa dar corrección o advertencia cuando nos equivocamos. La palabra de Cristo nos da una guía sobre cómo corregir errores en lo que creemos y en nuestro comportamiento. Y esto se hace, dice el texto, con sabiduría. Mira el texto. Esta es la habilidad de aplicar la verdad de Dios en situaciones específicas. Entonces, ya sea desde el púlpito o en un ambiente doméstico, en un pequeño grupo de estudio bíblico o en una conversación privada, la palabra de Cristo debe estar en casa en nosotros para que la apliquemos sabiamente, tanto en lo personal y con otros. Hermanos, no necesitamos un título de consejería profesional para aplicar sabiamente la palabra de Cristo a las vidas de uno y a las vidas de otros. Usted y yo podemos hacerlo si esta palabra habita en nosotros.
El tercer propósito para tener la palabra de Cristo morando en nosotros, cantar con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Debemos enseñar y exhortar, ¿cómo? Cantando, imagínense. El tiempo de alabanza es para enseñar y exhortar. Pablo anima el canto de varias clases de música. Pablo nunca da preferencia de un tipo de música sobre otra. Su propósito aquí es simplemente declarar que todos los tipos de música debían usarse para permitir que la palabra de Cristo habite abundantemente dentro de nosotros. Y este canto debía hacerse con una actitud de acción de gracias. Cantar alabanzas a Dios se asocia en gran medida con mostrarle nuestra gratitud a Él. En lugar de centrarnos en nosotros mismos o en nuestros propios deseos. Tal vez la pobreza en cuanto a las escrituras en tantas iglesias hoy día es porque hay una abundancia de cantos sin base bíblica. Un cantante no tiene ningún derecho de cantar una mentira, como tampoco un predicador no tiene derecho de predicar una mentira. Los grandiosos cantos tradicionales de la fe fueron en su mayoría escritos por creyentes que conocían las doctrinas de la palabra de Dios. Esa es una razón por la que creo que deberíamos cantar en cada culto algunos de los grandes himnos de la fe. Ellos enseñan una sólida verdad bíblica. Muchos nuevos creyentes entran en la membresía de la iglesia. Vienen de diferentes contextos, pero ignoran esa tremenda herencia de himnos de la fe. Y si no les enseñamos, perdemos, y ellos también. Muchos supuestos cantos cristianos de hoy son compuestos por personas con poco o nada de conocimiento de la palabra de Dios. El himnario del pueblo judío fue el Salterio, el libro de las alabanzas. Los 150 salmos escritos por varios, especialmente David. Este hombre de Dios fue un gran músico, inventó instrumentos. Apartó 4,000 músicos para la alabanza del templo, imagínense. En cada época Dios ha dado a su iglesia himnarios para guiar a la alabanza de los cultos. Por años, el compañero de mi Biblia ha sido el himnario. Aquí está. Compañero de mi Biblia. Lo uso todas las mañanas en mi tiempo devocional, pero no me acompaña los domingos, porque parece que el himnario ha pasado de moda. Y en mi opinión, esto es una tragedia. Hace algunos años alguien donó a esta congregación suficiente dinero para comprar 300 de este himnario. Poco a poco se fueron desapareciendo. Y a pesar de nuestra realidad, seguimos adelante, tratando de llenar ese vacío. Ahora, en Colosenses 3:16 menciona 3 clases de música. La primera es los salmos. Esto probablemente se refiere a los salmos de las escrituras hebreas, con un acompañamiento musical. Por siglos, las iglesias de habla inglés cantaron solo versiones métricas de los salmos.
Y me agrada saber que en los últimos días algunas iglesias se han vuelto al canto de las Escrituras, especialmente los salmos. Luego Pablo menciona los himnos. ¿Están siguiendo el texto? Estos son cantos de adoración a Dios, escritos por creyentes, pero no son tomados de los salmos. La iglesia de hoy conserva una rica herencia de himnos que me temo haya sido descuidada. Y luego los cantos espirituales. Son expresiones de verdades bíblicas en una forma diferente a los salmos y los himnos. El canto espiritual es un término genérico que se refiere a cualquier tipo de canción, pero con la calificación que sea espiritual. Así dice el texto. Mencioné a mi esposa. Me gustaría llevar a todos a Cuba. Un avión lleno de ustedes. Y que participan en un culto cubano. Y cantan. Y que canten al ritmo de la salsa cubana. Ahí se van todos fusibles de la cabeza. Podemos apreciar cada tipo de música, pero Pablo está diciendo aquí que haya un balance, una dieta balanceada. Cuando cantamos un salmo o himno, nos dirigimos al Señor. Cuando entonamos un canto espiritual, casi siempre nos dirigimos los unos a otros. Los diferentes términos implican que debe haber una balance entre lo que cantamos en la congregación y que somos libres de cantar una gran variedad de canciones de acuerdo con el estado de ánimo y el tema. Cada canto debe apoyar el mensaje que se va a predicar de este púlpito. Observe que el creyente canta para sí mismo, para los demás y también en forma principal le canta al Señor. Y en realidad Pablo aquí está describiendo un culto de adoración en una iglesia local. Nuestra alabanza debe salir de nuestro corazón y no solo de nuestros labios, tiene que salir del corazón, si la palabra de Cristo habita en ello. Luego el texto dice cómo cantar. Con gracia dice. ¿Qué significa esto? Esto no quiere decir necesariamente cantar de una manera agradable. Porque hay muchos que no pueden llevar una tonalidad. Me encanta el salmista cuando dice hay que hacer un ruido gozoso al Señor. Y he estado a la par de algunos y de ahí sale un ruido. Pero es un ruido gozoso. Y el Señor está aplaudiendo. Sigue cantando. Ahora eso no quiere decir que no hay que cantar bien y buscar la mejor tonalidad. Me encanta tener aquí enfrente solistas, dúos, tríos, cuartetos, no solo para tiempos especiales, pero para ayudar a aprovechar todos los dones que tenemos en esta congregación. Con gracia dice el texto. Cantamos porque tenemos la gracia de Dios en nuestro corazón. Se requiere la gracia para cantar cuando estamos en aflicción o cuando las circunstancias parecen adversas. El caso en que debemos permitir que la palabra de Cristo ejerce su maravillosa influencia en nuestras vidas es poder cantar con gracia. Y luego Pablo cierra este pasaje diciendo en el versículo 17: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia a Dios Padre por medio de Él. ¿Cómo cantar? Con gratitud. Con gratitud. El doctor John Hannah
uno de los profesores del seminario de Dallas cuenta una historia que nunca se puede olvidar. Él y su esposa se mudaban a Dallas para comenzar su primer año en el seminario como maestro. Había metido todas sus pertenencias terrenales en un viejo Volkswagen. Mientras conducían por una carretera desierta, algo funcionó mal y el automóvil se encendió. Se detuvieron a un lado de la carretera, saltaron y observaron impotentes como todo lo que tenían, excepto la ropa que llevaban puesta, se esfumó. ¿Qué haría en un momento como ese? ¿Qué haría yo? Sería fácil enojarse con Dios. Señor, voy al seminario para servirte. Solo tenemos estas pocas cosas y no hay dinero para reemplazarlas. ¿Qué hacemos? ¿Por qué permitiste que esto sucediera? Eso sería una reacción normal. Lo que hicieron Juan y su esposa Carolina fue arrodillarse en esa carretera al lado de su auto destruido y cantaron la doxología. Ellos estaban felices con Dios, a pesar de. Podemos ser felices con Dios si aprendemos a adorarlo con todo nuestro ser, a pesar de las circunstancias adversas en la vida. Cada uno enseña algo con su vida, a través de sus acciones, sus actitudes, sus palabras. Hoy día, ¿cuál es el mensaje que usted está enseñando a través de su vida? El otro día estaba sentado en un restaurante con un buen amigo y me fijé en algo que sucedió en la mesa a mi izquierda. Una madre llegó con sus 3 hijas y esperaron unos 5 minutos y luego llegó papá. Y esa mujer agarró la cara de su marido y le dio un beso que sonaba por toda parte. Y las niñas, riéndose a carcajadas, empezaron a aplaudir. ¿Qué estaba enseñando esa mujer a sus hijas? La joven señorita desea casarse con un hombre como su papá. ¿Por qué? Porque su papá le ha enseñado a lo largo de los años cómo ser gentil, comprensivo y amoroso a su mamá. Y ella quiere casarse con un hombre así. El joven varón desea casarse con una mujer como su mamá. ¿Por qué? Porque durante su tiempo en casa ha visto cómo ella le ha enseñado cómo ser una mujer digna de alabanza, según Proverbios 31. Y voy a buscar una mujer como ella. Dice en nuestro texto esta mañana, enseñemos los unos a los otros. Oremos. Padre Celestial, gracias por haber incluido en tu Biblia la vida y enseñanzas de tu Hijo. A través de Él aprendemos cómo hablar, cómo actuar y aprendemos las actitudes que debemos asumir durante el día. Queremos imitar la vida de tu Hijo y así poder enseñar a otros cómo vivir la vida victoriosa
en el poco tiempo que nos queda. Ayúdanos a dejar que la palabra de Cristo more en nuestras vidas, que se sienta cómoda en cada aspecto de nuestra existencia. Y esto te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Jesús. Amén. Siempre estamos a la orden. Si alguien tiene una necesidad espiritual, si quiere conocer al Señor Jesús como Salvador y nunca lo ha hecho, estamos aquí.